Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos el agrado de comenzar la lectura de un nuevo libro. Invitamos a aquellos que lo deseen a dirigir su mirada al Antiguo Testamento. Este libro es el octavo libro que encontramos en las Sagradas Escrituras, luego del Pentateuco. Llega el libro de Josué, el libro de Jueces, y nos vamos a dirigir hoy al libro de Ruth. Vamos al Antiguo Testamento. El libro de Ruth es un libro de una extensión, podríamos decir, limitada. Son 4 capítulos, pero creemos que Dios puede y va a hablarnos a través de su espíritu en cada una de estas instancias. La propuesta es dar lectura a la totalidad del capítulo y luego hacer breves comentarios acerca de lo que Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios, el libro de Ruth, en el capítulo número 1, versión Reina Valera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto él Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Volvemos ahora al versículo número 1, el cual releemos y dice: Y sucedió en los días cuando gobernaban los jueces, que hubo hambruna en la tierra, y fue cierto hombre de Belén, de Judá, para habitar en la tierra de Moab, él, su esposa y sus 2 hijos. Es fundamental para nosotros, para enriquecer nuestro conocimiento de la verdad que estamos escudriñando, tener cierta comprensión del contexto. Estamos hablando de ¿qué? Un tiempo en particular en la historia, de un pueblo en particular. Estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de los días de los jueces.
Dicho sea de paso, el libro anterior que encontramos en las Sagradas Escrituras a este que estamos escudriñando. Por ende, nos estamos retrotrayendo en la historia dispuesta por Dios unos 3100, 3150 años a este evento. En esta época, ¿cuál es la característica? El último versículo del libro de los jueces registra que la característica en el pueblo de Dios, en la tierra de Israel, ¿cuál es? Que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos o a su percepción. Por ende, que había un autogobierno personal. Había un rechazo a la autoridad celestial, divina, del Dios de la misericordia, de la gloria, el cual redimió a Israel de la esclavitud, el cual fue benevolente para con su pueblo. Bueno, rechazo hacia la autoridad de Dios y rebelión. Por ende, que había disciplina, pero en esa disciplina la misericordia de Dios no se apartaba del pueblo. ¿Y qué le levantaba? Gobernadores, jueces que dirigían, juzgaban a el pueblo. En ese contexto es que va a suceder este evento o comienza el relato. En la nación de Israel, y vemos aquí una región en particular. ¿Cuál? La región de Belén de Judá. Es interesante, Belén. Esto luego lo afirmaremos más adelante, pero si tú eres alguien que tienes comprensión de las Sagradas Escrituras, esta región tendrá importancia para ti. Belén, la casa del pan. ¿Qué sucede en la casa del pan? No hay pan. Que hay hambruna. ¿Qué es esto? Disciplina. ¿Cómo lo sabemos? Pues la promesa dada de parte de Dios a Abraham y su descendencia al pueblo redimido, ¿cuál era? Ingresarlo a la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Y ahora que no hay pan, ¿por qué? Desobediencia. La desobediencia siempre causa distancia entre Dios y el pueblo. La rebelión, la necedad de nuestra parte. Por ende hay disciplina y hay hambruna en la tierra donde tendría que abundar ¿qué? El pan, donde tendría que abundar la bendición. Eso no está sucediendo. Esto es lo que vemos como contexto. ¿Y qué sucede? Un hombre de esa tierra, de la región de Belén de Judá, que decide, en medio de la hambruna, decide partir él, su esposa y sus 2 hijos. ¿Qué es esto? Desobediencia y desconfianza. Dicho sea de paso, desobediencia y desconfianza están estrictamente relacionadas. Cuando confiamos, por la gracia de Dios obedecemos. Cuando desconfiamos o dudamos, nos rebelamos y desobedecemos. La voluntad de Dios para su pueblo luego de introducirlo en la tierra es que permaneciese en la tierra. Nunca será la solución partir de la tierra prometida porque hay un conflicto. Nunca será la solución pensar que la distancia resolverá el problema. El problema no está en la región. El problema está en que en el interior del pueblo, que el corazón no está circuncidado delante de Dios. No hay quebrantamiento, no hay humillación, no hay reverencia, no hay obediencia a Dios, no hay respeto. Por más que alguien se distancie de la tierra prometida, ¿sabes qué? Notaremos, no habrá solución. La solución se encuentra buscando siempre al Dios de misericordia. Así que esta decisión de este individuo, desde ya vamos a considerarla. ¿Será la correcta? Plantearemos la interrogante. La respuesta no la vamos a dar nosotros, la va a dar el texto. ¿Será correcto cuando hay hambre en la tierra prometida huir de la tierra prometida a la tierra de Moab? Dicho sea de paso, tierra de Moab, que vimos que era que un pueblo que negaba la voluntad de Dios y no permitía en tiempo atrás el paso de los hijos de Jacob por dicha tierra, negando la voluntad divina. ¿Será lo correcto ir a una tierra como la de Moab por este hombre, su esposa y sus 2 hijos? Bueno, ya lo aprenderemos. Dicho sea de paso, versículo 2, el nombre del hombre, o sea, el nombre de este individuo, Elimelech. El nombre es adecuado. ¿Qué significa este nombre en la lengua hebrea? Mi Dios es rey. Es el nombre adecuado. Pero si el Dios es rey de este individuo, ¿por qué el individuo huye de la tierra del rey?
¿Qué sabemos de la tierra del rey? Esto no es un invento nuestro. El Señor de Gloria en el Evangelio de Mateo, cuando nos enseña a utilizar bien las palabras, Él nos dice, ni juréis por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El rey tiene una ciudad escogida dentro de toda la tierra que es de él, porque él la creó y él la sustenta. Dentro de toda la tierra él escogió una ciudad, Jerusalén. ¿Dónde se encuentra Jerusalén? En la tierra de Israel. En la tierra de Israel está la ciudad del gran rey. Y si mi Dios es el rey y mi vida lo refrenda, ¿por qué huyo de la tierra del rey? No hay fundamento. Nótese que el nombre es el adecuado, pero la conducta no coincide con el título en este caso. El nombre de él, Elimelech, que significa mi Dios es rey. Ahora aprenderemos más. El de su esposa, Naomi. ¿Qué significa Naomi? Mi deleite. Algo de deleite o de placer, de hermosura, algo que trae agrado. Ese es el nombre de ella. Y ahora vemos a los dos hijos de este matrimonio. Y los nombres de sus dos hijos son interesantes. Mahalón, que significa enfermo, y el segundo, Kelión, que significa dolido o angustiado. Y esto no es ni más ni menos que las consecuencias de la rebelión, que vamos a ver. ¿Quiénes son? Éfratas, o sea, de Belén, escogidos de esa región particular de Judá. Y fueron, esa ciudad o región fructífera, y fueron a la tierra de Moab y permanecieron allí. Versículo 3. ¿Qué sucede? La primera consecuencia. Y murió Elimelech, esposo de Naomi, y quedó ella y sus dos hijos. Elimelech tuvo un plan. El plan no fue acorde a lo que enseña el nuevo pacto. ¿Qué recuerdas del nuevo pacto? Un libro que escudriñamos juntos tiempo atrás, el libro de Jacobo. Es muy importante. Hay de aquellos que plantean o dicen, iremos a tal lugar, haremos, traficaremos, ganaremos, cuando no sabes el mañana. ¿Ha consultado Elimelech a Dios en oración? No tenemos una sola indicación de ello. ¿Ha preguntado al Dios a cuál es su rey si ir o no ir a tierra de Moab? No tenemos una sola indicación de ello. ¿Qué sucedió? El razonamiento del individuo operó en la lógica terrenal. Hay hambre, me voy a donde haya comida. No hay fe. No hay dependencia, no hay confianza en el Dios extraordinario que con prodigios y señales ha actuado continuamente para con Israel. ¿Qué sucede? Elimelech partió con un plan y el plan para él no se ha cumplido. Él ya no está en la tierra de los vivientes. Ha partido este padre de familia. Dicho sea de paso, aprenderemos de Elimelech hacia el final del capítulo, de Elimelech y de su familia, que su condición era una condición adecuada. Había hambruna en la tierra, pero no era algo que estuviese en el presente afectando a la familia. Ya veremos de qué condición, con qué condición partió esta familia. Una condición de abundancia. Por ende, cuando Dios ha dado abundancia en medio de dificultades, no es para que huyamos a preservar nuestra abundancia, es para bendecir al necesitado por mandamiento de Dios. Y esto no lo vamos a inventar, esto llegará hacia el final. Naomi lo va a testificar ante el pueblo de con lo que partió esta familia hacia la tierra de Moab. Recordamos en este estudio de escrituras, si tú eres estudiante de las escrituras, recordamos de un varón de testimonio pasado en el libro de Génesis, alguien que decidió terrenalmente en base a su razonamiento hacia dónde dirigirse. Lot, sobrino de Abraham. En vez de buscar la sabiduría de Abraham, el amigo de Dios, al cual Dios se había presentado para hacerle las promesas, Lot escogió en base a su razonamiento y su anhelo de incrementar sus arcas. El fin de Lot fue un fin de ruina, comercialmente hablando, y podríamos decir familiarmente hablando, aunque Lot había sido escogido por gracia y fue redimido. Vamos al versículo 4. Y tomaron para ellos, estos dos hijos de Naomi, mujeres, o sea, esposas de las moabitas o de los moabitas, de entre el pueblo de los moabitas, tomaron dos mujeres. El nombre de una, Orfa, que significa como gacela, y el nombre de la segunda, Ruth, que tú quizás ya conoces este nombre, que significa amistad. Y habitaron allí como 10 años.
Esta idea en el contexto hebreo, este número 10, habla de algo completo o pleno, por ende habitaron un periodo completo. ¿Qué dice la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios mandataba al pueblo de Israel a no tomar hijas de los pueblos de alrededor. Las hijas que tenían que escoger los hijos de Israel eran las hijas del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no sucediese que se contaminasen los hijos de Jacob, el pueblo escogido de Dios, con las costumbres idólatras paganas de los pueblos de alrededor. Pero claro, como esto ya comenzó con la desobediencia de partir de la tierra a la cual no debían de partir hacia una tierra a la cual no tenían que ir, ahora continúa el error en tomar como esposas a jóvenes o a mujeres que no fueron escogidas. Pero ojo, porque Dios incluso en los errores del hombre puede y siempre lo hace, trae gloria a su nombre, porque Él hace que todo coopere para bien. Y Él no va a dejar que esta situación vaya a menguar su plan. De ese plan aprenderemos hacia el final del libro en plenitud. Muy bien. ¿Qué pasa con el versículo 5? No culminan las malas noticias. Mira lo que dice el versículo 5. Y murieron también los dos de ellos. La idea es los dos, estos individuos que se lo hablaron, el llamado enfermo. Uno de ellos era llamado enfermo y el otro dolido o angustiado. Murieron ellos dos, Mahalón y Kelión, y quedó la mujer de su esposo, quien es Naomi, y las de sus dos hijos. Nótese, ¿hubo ventaja en partir de Belén de Judá a Moab? Ya no está Elimelec, partió de la tierra, ya no están los dos hijos, no hay quien provea en esta familia. 3 mujeres viudas, una mujer mayor viuda, Naomi, 2 mujeres más jóvenes viudas. No vemos el cumplimiento de un plan de bendición. ¿Por qué? Porque aquí no operó la confianza, sino lo que operó es la incredulidad y el razonamiento humano. Hay cosas que al hombre le parecen correctas, pero ojo, porque puede ser que su camino sean con fin de destrucción. Los pensamientos de Dios, esto lo aprendemos con el profeta, los pensamientos de Dios son superiores a los del hombre, como la distancia entre la tierra y el cielo. Entonces, cuando andamos en pos de nuestra manera de pensar, no será agradable. Vamos al 6. ¿Qué sucede? Y se levantó ella, ahora quien hace referencia al libro, a Naomi, y se levantó ella y con sus nueras, estas dos jóvenes, Orfa y Ruth, para volver de la tierra de Moab, porque ella había oído en tierra de Moab que había atendido, la idea es visitado Jehová a su pueblo, dándoles pan. Aquí comienza un cambio. Comienza un cambio en el desarrollo. Hasta ahora lo que hemos visto en el desarrollo ha sido algo triste, desobediencia, falta de confianza y consecuencias. Pero ahora vemos un cambio, el levantarse. Se ha levantado Naomi, con ella sus 2 nueras, y se ha levantado ¿para qué? Para dirigir sus pasos a la tierra prometida. Podríamos decir sin temor que por ahora este acto no es en base a obediencia aún y a confianza, más bien es en base a un reporte de un cambio de situación en la tierra prometida. Ahora hay pan, vuelvo a donde haya pan. Pero no importa, porque Dios ha de operar, Dios va a estar involucrado en la vida de Naomi, como lo vamos a ver. Aún quizás ella se encuentra confundida, y esto lo vamos a confirmar inmediatamente de la confusión de Naomi, pero Dios no ha de abandonar a esta viuda, porque Dios es un Dios fiel. Dios se ha declarado como el defensor, el protector de la viuda, y es el padre defensor de los huérfanos. Por ende, Él ha de operar en esta vida. Y ya veremos en la vida de quién más ha de operar. Por ahora lo que aprendemos es, se ha levantado Naomi, ha de dirigir sus pasos hacia la tierra prometida de Israel, en Belén de Judá, su región de donde partió, y con ella se han levantado sus nueras. Por tanto, ella, 7, salió del lugar donde ella estaba, que era en tierra de Moab, y donde habitó allí junto a su esposo por un breve tiempo, el cual murió, y luego sus 2 hijos también murieron, y ahora se encuentra con sus nueras, y sus 2 nueras con ella, y fueron por el camino para retornar a la tierra de Judá. Versículo 8.
Y dijo Naomi a sus dos nueras. Esto es lo que dice. Id, volved cada una a la casa de su madre. Jehová con vosotras, fidelidad o bondad es lo que quiere de Jehová para ellas, como vosotras habéis hecho con los muertos y conmigo. Lo primero que destacamos de esta declaración de Naomi, el buen testimonio que hallaron estas dos jóvenes moabitas. Su conducta fue de buen testimonio, una conducta de edificación. Trataron dignamente a los esposos que tuvieron y trataron dignamente a su suegra. Por ende, ella quiere ahora el beneficio de ellas. Así como fue beneficiada con el trato de estas jóvenes, quiere que ellas reciban también una porción de beneficio de parte del Señor. El tema es que Naomi está confundida. Naomi no tiene clara aún la verdad. Está confundida porque no se encuentra en el lugar adecuado. Ha partido de la tierra de bendición y su visión espiritual está confundida, pero esa visión ha de retornar en base a la verdad y la palabra de Dios. Vamos a ver cómo habrá un cambio en Naomi, pero por ahora hay confusión en ella. ¿Cómo sabemos que hay confusión? Mire cómo dice. 9. Os conceda, os dé Jehová, que encontréis reposo cada una en la casa de sus maridos. Y ella les besó y levantaron sus voces y lloraron. Aquí aprendemos algo de parte de Naomi en cierto aspecto. ¿Qué? La voluntad de Naomi es que se vuelvan a casar las jóvenes, y esto es algo que sí se sustenta en el nuevo pacto. ¿Qué? La viuda joven que se case. Eso enseña el apóstol Pablo para los que ingresan al nuevo pacto. Que las viudas jóvenes se casen. ¿Y qué aprendemos? Que en un matrimonio que hay reposo. Esa es la voluntad de Dios para el matrimonio, que haya reposo. Tristemente, muchas veces los matrimonios son motivo de conflicto, pero la voluntad de Dios es que cuando dos vidas conocen a Cristo y se unen, hallen reposo para sus almas, sea un lugar de disfrute, o como el libro de Cantares nos enseñaba, que sea como ese refresco, esa cama de refresco que trae algo agradable hacia el esposo y a la esposa. Ese es el deseo de Naomi para sus jóvenes que las tiene como hijas, y les dijeron: ciertamente contigo retornaremos a tu pueblo. Primera expresión de fidelidad de las jóvenes hacia Naomi, pero vamos a ver que este plural brevemente será singular. Parecía que hablaban al unísono, pero alguien pudo hablar de manera imprudente, apresurada. Vamos a ver, 11. Pero dijo Naomi: volveos, mis hijas, ¿por qué irían conmigo? ¿Hay aún hijos en mi vientre para que sean vuestros esposos? Volveos, mis hijas, id, porque soy muy vieja para tener esposo, y si dijere tengo esperanza, también tendré esta noche esposo, y también daré a luz hijos. Agreguemos: ¿esperaréis para ellos hasta que hayan crecido? ¿Os retendréis de tener maridos? No, mis hijas, porque me amarga muy mucho por vosotras, porque ha salido contra mí la mano de Jehová. La situación de Naomi es una situación de amargura. La amargura, dice el nuevo pacto, debe ser quitada de nosotros, pero Naomi se encuentra en amargura porque Naomi está experimentando las consecuencias del error familiar. Naomi ha vivido la pérdida de su esposo, ha perdido a sus dos hijos, y veremos hacia el final del texto también pérdidas materiales. Ahora Naomi se encuentra en amargura, y mayor es la amargura de saber que retornen estas dos jovencitas con ella y no poder proveerles de reposo. ¿Cuál era el reposo que aprendimos? Que se vuelvan a casar, que tengan esposos, que provean para ellas, que las cuiden, que las bendigan, que las amen. Por ende, la amargura se incrementa en Naomi en saber que no solo ella ha sido vaciada, sino que dos jovencitas sean vaciadas. Eso es lo que está pasando en la mente, en el corazón de Naomi, y es lo que le está planteando, que ella no les puede proveer de esposos. No hay cómo. ¿De qué? De que suceda en el corto lapso que ella le dé esposos. No tiene ella esposo, Naomi, y no tiene cómo producir hijos, y que brevemente esos hijos crezcan y se casen con sus dos jóvenes. Eso es lo que hay en el corazón de Naomi. Por eso su amargura. Versículo 14. Y levantaron sus voces y lloraron de nuevo. Besó Orfa a su suegra, pero Ruth se pegó a ella. ¿Se acuerdan que dijimos
recientemente que el plural utilizado de iremos contigo fue apresurado? Iremos no. Porque hay una de las dos que ¿qué? Que no ha comprendido con claridad hacia dónde retornan y qué presencia habita en dicha tierra. Orfa. Orfa aún no comprendió realmente Naomi a qué pueblo pertenece y a qué tierra se dirige, pero hay una de las dos, llamada Ruth, que su traducción es amistad, que empiece el texto a demostrar que la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios empiezan a habitar en esta jovencita. Esta jovencita empieza a comprender quién es Dios y quién es el pueblo de Dios. Ya veremos. Versículo 15, y le dijo, aquí es donde nosotros defendemos la postura que dijimos, Naomi está confundida. ¿Por qué? 15. Y dijo, la idea es, Naomi le dijo a Ruth, mira, se ha vuelto tu cuñada, Orfa, a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Esta es la demostración de la confusión de Naomi. ¿Por qué? Jamás una hija de Jacob puede instar o animar a un prójimo a la idolatría. Es uno de los mandamientos de Dios, la prohibición de todo tipo de adoración que no fuese al Dios vivo y verdadero, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de toda la tierra. Naomi está tan confundida que piensa que será para beneficio de Ruth que se vuelva a su tierra y que siga siendo pagana, siga adorando dioses ajenos. ¿Cómo ha de beneficiar a Ruth la idolatría? ¿Qué tipo de bendición traerá de Dios la idolatría? Absurdo. Naomi está confundida. ¿Por qué está confundida? Por la rebelión pasada, por la desobediencia y por estar habitando en el lugar al cual Dios no posicionó para habitar. Pero todo esto ha de cambiar. Naomi no ha de continuar así. Hubo un comienzo de cambio en que se ha levantado y está retornando a la tierra. Y ese cambio será profundizado por Dios y por la obra de su espíritu en ella, pero sobre todo la obra de Dios en Ruth. ¿Obra de Dios en Ruth, dices tú? Bueno, continuemos la lectura. Pero dijo Ruth, y esto es un contraste tremendo entre la confusión de Naomi y la palabra de Ruth, que podríamos decir la inspiración de Ruth, la inspiración de Dios en la vida de Ruth. Mira lo que dice Ruth. Dice, no intercedas para que te abandone o me vuelva de seguirte. Porque donde sea tú vayas, yo iré. Donde sea te detengas, la idea es mores, yo me detendré o moraré. Tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. En esta porción, Ruth manifiesta ser una hija de Jacob y Naomi pareciese ser una hija extranjera. En esta porción, en la confusión de Naomi. Naomi, en su confusión, instando a Ruth a que se vaya en pos del paganismo, se retorna a su tierra con su cuñada y Ruth firme. ¿Firme en qué? No me hagas desertar. ¿De qué? De la presencia de Naomi y de la tierra donde va Naomi. De la presencia de Naomi a la tierra donde va, pero sobre todo del Dios de Naomi, del Dios del pueblo de Naomi. Ruth está comprendiendo a qué pueblo pertenece Naomi, el pueblo de Dios. Ruth está siendo movida a que sirva al Dios vivo y verdadero. Alguien podrá decir, Ruth es la definición de amistad. Ciertamente, su nombre lo dice. Este libro nos enseña qué es ser un amigo. Esta bendición del amigo del cual nos habla el libro de Proverbios. Claro que sí, pero aquí hay más de la amistad entre una joven y su suegra mayor. Claro que hay una relación de amistad de la cual nosotros aprendemos, pero aquí lo que está sucediendo es Dios moviendo a una joven extranjera a pertenecer al pueblo de Dios y servir al vivo Dios, al verdadero Dios vivo. Ya aprenderemos que esta acción de Ruth de fidelidad no será sin recompensa hacia el final del libro. Ya veremos, Ruth participará de qué linaje. Pero por ahora lo que vemos es la fidelidad de Ruth y la comprensión de Ruth en algo que deberíamos destacar. Y lo decimos hoy, prontos para finalizar un año, en días donde lo que crece es el menosprecio
hacia la nación de Israel, nosotros hoy queremos decirlo muy claramente. No se puede servir y adorar al Dios vivo y verdadero aborreciendo, menospreciando, rechazando al pueblo que Dios escogió. ¿Por qué lo decimos? Porque el texto inspirado por el Espíritu de Dios es enfático. Naomi dice así. Ruth le declara a Naomi esto. Nuevamente. Dice, tu pueblo, el pueblo de Naomi, ¿cuál es? Hacia donde vuelve. El pueblo de Israel, en la región de Belén de Judá. Tu pueblo, mi pueblo. ¿Y qué más dice? Tu Dios, mi Dios. ¿Qué aprendemos? Hay una relación entre el pueblo y el Dios de Naomi. El pueblo en donde habita Naomi es un pueblo que pertenece al Dios de Naomi. Dios ha escogido a Israel su pueblo. ¿Para qué? Para bendecir a todas las familias de la tierra. Esto comenzó en el llamado a Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12. Y de ese pueblo ha de nacer la bendición prometida. Y ya aprenderemos de eso. La bendición prometida, el Cristo, el Salvador. No puede alguien decir, yo amo al Dios vivo y verdadero, pero menosprecio, rechazo o aborrezco al pueblo que él escogió. Cuando alguien manifiesta menosprecio por el pueblo de Dios Israel, no está manifestando obra del Espíritu Santo. No proviene del Espíritu, ese sentimiento es obra de la carne. Ruth comprendió algo. El pueblo de Naomi es el pueblo de Dios. Y Ruth es el anticipo de una promesa del reino. El libro del profeta Zacarías nos enseña por el capítulo número 8 hacia la finalización de dicho capítulo que sucederá en un momento que 10 hombres van a tomar a un hijo de Jacob y le van a decir, iremos contigo porque hemos oído que Dios con vosotros, contigo, con vosotros, o sea, Dios está con Israel, por ende, de las naciones van a venir y van a tomar a cada uno de los hebreos y van a decir, donde vos vayas, vamos a ir nosotros. Es lo que está haciendo Ruth. Donde vaya Naomi, voy a ir yo. ¿Por qué? Porque Naomi va a la tierra prometida, donde habita la presencia particular del Dios del universo. Ruth está comprendiendo, ¿verdad? Ruth está demostrando discernimiento y obediencia a la palabra de Dios. Muy bien por Ruth, de ser fiel a su suegra, pero sobre todo de estar atenta es dónde está la presencia de Dios, dónde se está moviendo Dios, ahí hay que estar. Y esta es donde empezamos a aprender para nuestros días. ¿Estamos atentos a dónde se está moviendo Dios? ¿Dónde está su presencia? ¿Dónde Él está operando, actuando? ¿Estamos interesados? ¿O estamos interesados en dónde se mueve el mundo? ¿Qué hace el mundo? Ruth demostró que poner por delante la voluntad de Dios antes que su propio beneficio o comodidad era mucho más cómodo quedarse en Moab, no hacer todo ese trayecto, no ir a un lugar desconocido, no ir a una tierra que pasó hambruna, que vaya uno a saber qué va a suceder, si volverá a haber pan o no, por más que había noticias de que sí. Era mucho más cómodo para Ruth quedarse con su familia en Moab. Pero Ruth no está en pos de la comodidad, sino que está empezando a decidir en base a la voluntad de Dios. Muy bien por Ruth. Ruth es un ejemplo para nosotros. Vamos a el 17. Donde mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Y esto lo va a afirmar Ruth de manera concluyente. Así haga Jehová a mí. Y también más si muerte divida o si algo más que muerte divida entre mí y ti. La idea es, si esto no se cumple de que a donde vos vas yo voy, donde habites yo habito, tu pueblo mi pueblo y tu Dios mi Dios, si yo hago otra cosa que no sea esto y a nosotras nos separa otra cosa que no sea la muerte, así haga conmigo Jehová. Que la idea es la declaración de que me castigue el Señor. Nótese que Ruth ya empieza a hablar como una hija de Jacob, porque esta es una expresión conocida por el pueblo de Dios. Así haga el Señor y aún me añada. Es una declaración que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Bueno, Ruth empieza a hablar acorde al pueblo de Dios, porque Ruth está creciendo en conocimiento. 18. Y cuando ella vio, ¿quién ella? Naomi. Cuando Naomi vio que estaba determinada ella, ¿quién ella? Ruth. Cuando Naomi vio que Ruth estaba determinada
a ir con ella, cesó de hablar. Naomi entendió algo. No se puede persuadir a alguien que fue convencido por Dios. Y esto es bueno aprenderlo. Tú fuiste convencido por Dios, por su espíritu, de su palabra, no te puede persuadir el razonamiento humano. No pueden venir los sentimientos del hombre, no, pero esto, lo otro, pero anda con tu familia. No se puede persuadir a alguien convencido por Dios. El que está convencido por Dios, sea hombre o sea mujer, no es conmovido. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos convenza de su verdad para no ser conmovidos por las opiniones humanas, porque de opiniones está lleno el mundo, de emociones y sentimientos el mundo está lleno, pero una vez que uno es convencido, no es removido. Recordamos a alguien, tú quizás lo recuerdes, anterior a este libro, un poco antes a este libro, al libro de los jueces, el varón Josué. ¿Qué decía el varón Josué? Es uno de los testimonios que quedó referenciado. Él y su casa van a servir al Señor. El pueblo que quiera ir en pos de tal Dios, vaya. El individuo que quiera ir para allá, vaya. Pero Josué fue convencido del Dios vivo verdadero, él va a servir a Dios, su casa va a servir a Dios. Cuando un hombre llega a tal convicción, no importa lo que haga el resto. Ruth llegó a tal convicción. ¿Cuál? Servir a Dios e ir a la tierra donde habita la presencia de Dios, la tierra prometida. No la puede convencer ni Naomi, ni la cuñada Orfa, ni algún familiar de Ruth. Nadie puede cambiar la convicción de Ruth. Por eso dijimos, Ruth ya está actuando como una hija de Dios. Ruth está tomando las decisiones correctas. Y esto se ha de profundizar. ¿Cómo sigue? Bueno, estamos prontos para despedirnos de a poco. 19. Y fueron las dos de ellas hasta que llegaron a Belén. Recuerda que era Belén, es la casa del pan, pero más importante es la habitación, la casa en donde nacerá un rey más adelante y donde nacerá el rey del universo. Pero eso es un anticipo. Cuando llegaron a Belén, se conmovió toda la ciudad por ellas y las mujeres dijeron, ¿es Naomi? Recuerda, estamos hablando de pequeñas aldeas en donde las personas se conocían. Y en este caso, esta mujer Naomi que partió con tiempo, un mínimo de 10 años. 10 años habitaron los hijos con esposas, pero antes habían estado otro tiempo cuando había estado el esposo también, Elimelech. Así que un mínimo de una década habían partido, más el retorno. Años pasaron y vuelve Naomi. Y la pregunta ¿es ella Naomi? ¿Qué significaba el nombre Naomi? Deleite, placer. Pero vamos a ver que la amargura ha ganado el corazón de Naomi. 20. Pero ella dijo a ellas, no me llaméis Naomi, llamadme Mara. El nombre de Naomi no es Mara, el nombre Naomi es Naomi. ¿Por qué cambia su nombre Naomi? Dice así, amargura. ¿Por qué? Porque ha tratado amargamente el Todopoderoso conmigo mucho. Naomi tiene tal confusión que piensa que es responsabilidad en cierto aspecto del Señor Todopoderoso su situación. Cuando recordemos que la situación vivida por Naomi fue el error del esposo, el error familiar de haber partido de la tierra a la cual no se debe partir a una tierra a la cual no se debe ir. Así perdió a su esposo, así perdió a sus 2 hijos y ahora ya vamos a aprender qué más perdió también. Ella está en amargura. Pero la amargura ha de ser quitada y la amargura Dios tiene poder para transformarla en regocijo. Eso llegará más adelante. 21. Yo, llena, salí y vacía me ha retornado Jehová. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuál era la condición familiar de Elimelech? La condición era de plenitud. Esta palabra que de llenura de parte de Naomi denota que tenían abundancia de recursos, de bienes. Cuando se fueron de la tierra, no se fueron porque ellos no tenían para el sustento. Claro que tenían, mas no quisieron utilizar esos recursos para bendición del prójimo, como la ley así mandata. ¿Se fueron en pos de qué? De supuestamente mantener una mejor pasar con lo que tenían en tierra de Moab. ¿Se cumplió? Miren lo que sucedió. Este es el resumen. Elimelech, el padre de familia, murió. Los 2 hijos de la familia murieron. Los bienes que llevaron se perdieron. Llega Naomi sin esposo, sin hijos, sin recursos. Así llega esta viuda
a la tierra prometida. Pero hay algo, no volvió sola. Vuelve con ella una joven moabita llamada Ruth. Y ella será pieza fundamental en el plan de Dios, en la obra de redención de Dios. Y graba esta palabra porque será importante hacia el final. Redención es lo que ha de operar en este libro, en este texto. El ser humano y sus planes, catástrofe. Dios interviniendo y restaurando, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo culmina esto? Con el versículo 22. Así retornó Naomi y Ruth la moabita, su nuera, con ella, quienes retornaron de los cultivos de Moab y llegaron a Belén. ¿Cuándo llegaron a Belén de Judá? Al inicio de la siega de la cebada. ¿Y por qué es importante esto? Porque el texto nos empieza a dar indicios. ¿Qué aprendemos de nosotros de la siega cuando comienza? Que aprendemos los primeros frutos. ¿Y qué sabemos de los primeros frutos? Es parte de la voluntad de Dios en su ley, de las celebraciones de sus fiestas solemnes, que esos primeros frutos sean dedicados o dados al Señor. Pero sobre todo, ¿qué aprendemos de los primeros frutos? Nuevo pacto, Nuevo Testamento, primer carta a los Corintios, capítulo número 15. Mas ahora, ¿qué ha sucedido? Cristo ha resucitado. Primicias. ¿Qué significa esa palabra primicias? Primeros frutos de los que durmieron fue hechos. Cristo es los primeros frutos, son las primicias de la resurrección. Por ende, esto nos lleva a los lectores a comprender este es un periodo de resurrección, de restauración, de redención. Esto ha de tener conexión con el reino. No fueron por casualidad en época de primeros frutos a la tierra prometida. Esto nos empieza a posicionar en que Dios va a operar. No quedó la historia de Naomi, ahora añadida a Ruth, en simplemente viudez, hambruna, padecimiento, amargura. No. Dios va a operar. Dios ha de redimir. Dios ha de establecer su victoria. Y esto nos está contando el texto que ha de suceder. Nos queda la propuesta para que el que lo desee avanzar la semana entrante en el capítulo número 2 de esta maravillosa historia. Naomi, integrante de Belén de Judá. Ruth, su amiga, su nuera, moabita, pero creyente en el Dios de Israel y ahora habitante en dicho pueblo. Nos resta de saber cómo han de sustentarse dos viudas sin quien provea para ellas. Bueno, gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.